Muy buenos días, bienvenidos al Devo de la Mañana, una forma diferente de comenzar nuestro día. Un saludo muy especial, qué alegría poder conectar contigo. Como siempre, que Dios te sorprenda de maneras inusuales. Hoy quiero hablarte acerca de esa voz que muchas veces viene del pasado, esa voz que te dice, mira, el pasado fue mejor, fue bonito, fue especial, a pesar de todo, pero fue especial. Pero también hay una voz en nosotros, que es la voz del futuro, esa voz que te recuerda que hay promesa, que hay destino, que hay propósito de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué voz estás escuchando y qué decisión estás tomando en tu vida frente a la clase de voz que estás decidiendo escuchar? Esto está interesante, así que por favor, quédate conmigo hasta el final. Y todo comienza por aquí, por Números, libro de Números en la Biblia, capítulo 11, versículo 5. Habla acerca de la historia de este pueblo de Israel que lleva unos meses en el desierto, está caminando hacia la tierra prometida y de repente dice algo que me parece una de las voces más épicas y reveladoras de la Biblia. Escucha lo que ellos dicen. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Hasta aquí parece un texto y una expresión inocente, bonita. Hay gente recordando una época que parece bella. Están recordando el pescado de Egipto, los pepinos, los melones, y lo están recordando con una nostalgia tan especial que están listos para volver, pero volver a la esclavitud por un plato de comida, ¿podrás creer? Pero mira, hay algo que yo veo aquí que la nostalgia no borró completamente de la memoria de esta gente. Ese pescado no era gratis, lo pagaban con sus vidas, con su libertad, con su miseria, con el trabajo forzado, con latigazos, con sus hijos muertos por causa de Faraón y de su gente, imagínate. O sea que la nostalgia tiene esa peligrosa particularidad. Ella lo que hace es seleccionar los recuerdos, guarda en nosotros el sabor del pescado, pero olvida el precio que nos tocó pagar para esto, olvida el precio de las cadenas. Y creo que esto no es solo la historia de Israel, es la historia de muchos de nosotros, de esas historias que muchas veces terminamos mirando hacia atrás, idealizando lo que ya Dios cerró, de donde saliste, de donde literalmente Dios te sacó, porque si hubieras seguido allí en esa historia, posiblemente al día de hoy no existirías, no respirarías, no estarías contando el cuento. Pero también en la Biblia, hablando de Israel, hay otra historia con otras voces que representan exactamente esa tensión en la que vivimos. Números capítulo 13 habla acerca de 12 espías que van a explorar la tierra prometida. Los 12 ven lo mismo, que ven una tierra que fluye leche y miel, hay frutos grandes y son tan grandes que hay que cargarlos entre dos personas. 10 espías escuchan la voz de la nostalgia, la voz del miedo. Ellos dicen, señores, volvamos, esto es imposible, somos como langostas comparados con ellos. Pero hay dos, Josué y Caleb. Ellos escuchan la voz de la promesa. Sí, Señor, el Señor se está agradando con nosotros, Él nos va a llevar a esta tierra. Mira, los mismos gigantes, la misma tierra, los mismos recursos, pero dos voces completamente diferentes interpretando una misma realidad. Por un lado, unos están diciendo esto no lo podemos conquistar y otros diciendo estos gigantes nos los comemos como pan en el desayuno. Y aquí está, ¿qué estoy eligiendo escuchar en la vida? Isaías capítulo 43 versículo 18 y 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, ¿no la conoceréis? Mira, cosa nueva. Dios no está en el pasado con esa nostalgia peligrosa que está idealizando prisiones, dolores, tristezas, quebrantos, decepciones y tantas cosas más. Creo que Dios está en el futuro, en ese futuro que se alcanza a través de la fe. Y mira, siéntate porque vamos a tomarnos un café de una forma muy especial. Quiero hablarte de 3 principios sobre estas dos voces. El primer principio, no todo lo que extrañas es bueno para tu futuro, así de sencillo. Y te lo digo de esta manera. Hay etapas que Dios ya cerró, porque cumplieron su propósito. Hay relaciones que Dios pidió dejar porque te estaban deteniendo. Hay formas de vivir que parecían cómodas, pero en realidad eran cadenas con una bonita presentación. El asunto es que la nostalgia no evalúa el costo de lo que recuerda, solo guarda la parte donde se sentía bien. Y esa selección parcial de la memoria puede convertirse, digo yo, en el argumento más poderoso para no avanzar hacia lo que Dios tiene delante de nosotros. Por eso cuando sientas, escúchame, cuando sientas ese llamado de volver a algo que ya Dios cerró, quiero que te hagas esta pregunta muy honesta. ¿Estoy recordando todo o solo la parte que me está conveniendo recordar? Número 2, la fe no ignora a los gigantes, pero sabe que Dios es más grande que sus gigantes. Y hablando de Josué
de Caleb, ellos no negaron la existencia de estos gigantones, ¿no? Los vieron, los reconocieron, sabían que existían. Sin embargo, dijeron, a pesar de, subamos, conquistemos, nos los comemos como a pan. Y eso hace la fe, una fe especial. Gente de fe, recuerden, no es la que dice no hay problemas, es la que dice sí hay problemas, pero hay un Dios más grande que los problemas que tenemos. Pero la voz de la nostalgia te dice, antes no habían gigantes. Mentira, tal vez no habían gigantes, habían cadenas, había dolor, había quebrantos, solo que las cadenas se sentían más seguras que a los gigantes porque a esos gigantes no los conocías, porque siempre va a ser más cómodo el problema conocido que el desafío desconocido, pero la tierra prometida está del otro lado del desafío, no del otro lado de las cadenas, del otro lado del desafío que lo asumimos con la fe. Y número 3, creo que la voz que escuchas determina la vida que construyes, y este principio es clave, te lo repito, la voz que escuchas determina la vida que construyes. Mira, los 10 espías que escucharon la voz del miedo y la nostalgia, ¿sabes dónde murieron? En el desierto, sin ver la promesa, pero Josué y Caleb entraron a la tierra que los demás solo lograron ver desde lejos. La misma generación, las mismas circunstancias, dos destinos completamente diferentes y determinados por la clase de voz que cada uno decidió escuchar, así de sencillo. Por eso, una vez más, quiero decirte en este episodio de hoy que no permitas que tus temores sean más fuertes que la palabra que Dios habló sobre tu vida. Tenés una palabra dentro, porque los temores se alimentan ¿de dónde? Del pasado, pero la fe se alimenta de las promesas, de lo que Dios te ha dicho. Y la promesa siempre está delante de nosotros, nunca en la parte de atrás. Por eso, acércate ahí, antes de acabar el cafecito. ¿Qué voz estás escuchando al día de hoy que sea más fuerte en este momento de tu vida? ¿La que te llama hacia atrás, idealizando lo que fue, aunque fuera una desgracia? ¿O la que te llama hacia adelante con todo lo que Dios te promete? ¿Cuál de las dos voces estás escuchando? Porque hay algo que Dios está haciendo en tu vida que no podrás ver si sigues mirando hacia atrás. Hay gente que ama ese pasado. Ay, pero es que usted supiera en el pasado te golpearon, te maltrataron, te ultrajaron, sufriste, lloraste. Alguien decía, por favor, no vuelvas a esos lugares donde te costó tanta oración salir. ¿Por qué quieres volver allí? Ese pescado no fue gratis. Esos alimentos no fueron gratis. Y lo que Dios tiene delante de ti es mejor que cualquier cosa que hayas dejado atrás. Por eso tienes que escuchar la voz correcta hoy. La que te llama hacia adelante. La que te dice, hay cosas nuevas para ti. La que te dice, yo estaré contigo. Así que por favor, ten una mirada hacia adelante, hacia las promesas, porque el Señor está contigo. Padre, gracias. Señor, hoy suprimimos, anulamos, Señor, de nuestra vida esa voz de la nostalgia, Señor, que nos quiere llevar a idealizar un pasado que ya no está, que nos quiere llevar a idealizar situaciones de la vida que se nos está olvidando, las cadenas, el dolor, las lágrimas y tantas cosas que tanta gente vivió, Señor, pero hoy tenemos ojos de fe, corazón de fe, actitud de fe y caminar de fe. Señor, esta fe que le da vida a las promesas que tú tienes para nosotros y vamos hacia adelante con la certeza que Dios, tú estás con nosotros. Amén. Te animo a seguir adelante, por favor. Mira, si este episodio te impactó, si lo estás escuchando por primera vez, si quieres ser parte de nuestra comunidad y recibir de manera diaria los devocionales, el Devo de la Mañana, escríbenos de cualquier lugar del mundo a nuestra línea, más que es el símbolo 57 300 490 5719. Nos dejas saber tu nombre, de qué país eres y estaremos conectados contigo cada día. Te envío un abrazo grande. Soy Alejo Alonso. Lo más importante, comparte esta palabra a otras personas. Bye, bye.